Y en esta función de control y supervisión, pues a veces digo, hasta se nos ha querido instrumentalizar por parte de la administración, cosa a la que nosotros nos negamos, porque nosotros somos un cuerpo independiente, así se creó cuando allá por el año 1849, y lo que no queremos es estar sometidos a la administración educativa, vamos, a las decisiones y a los criterios de la administración, ya sea esta o ya sea otra, así de claro, ¿no? Nosotros somos un cuerpo independiente y de esa independencia queremos trabajar. La independencia lo que nos lleva es a interpretar la norma y aplicarla en cada momento. Y cuando vemos que es difícil conjugar normas. Bueno, se me olvidó traérmela, pero podemos lavarnos sin esponja hoy, ¿parece? Podemos lavarnos sin esponja. Es mejor cerrar el micro porque si no se queda la... Espera un momentillo a ver si cerrando los micros lo tenemos más fácil. El moderador es el que podrá cerrar, ¿no? ¿Quién es Enrique? Bueno, yo continúo. Ahora sí se me oye, ¿no? Vale, correcto. Bueno, digo que queremos trabajar desde esa independencia. Lo que pasa es que cuando son tantas las normas que se aprueban, que se emiten, pues lo tenemos difícil, porque a veces, como decía, son contradictorias. Y aplicar una norma que contradice la anterior es muy complejo, por no decir imposible, ¿no? En el tema que me habíais planteado, en el tema de los purificadores de aire, pues ha ocurrido algo parecido a lo que os estoy comentando. Igual que ha ocurrido con otras cuestiones, ya sean con la enseñanza semipresencial, ya sean con el tema de los comedores y demás. Y nosotros ahí lo que decimos, y yo concretamente como inspector, lo que digo es que no queremos ser utilizados y lo que queremos es informar desde el mayor rigor posible a la comunidad educativa, utilizando, eso sí, la norma disponible, y la norma disponible no la hacemos los inspectores, la hace, bien sea, si es una ley será el legislativo y si es una norma de rango inferior será el ejecutivo. Y eso es lo que hacemos. Pero repito, no lo tenemos fácil. Hace unos días me preguntaban en la cadena SER por esta cuestión y les decía lo mismo que os estoy comentando a vosotros esta mañana, ¿no? Que no lo tenemos fácil en cualquier momento, pero en este menos todavía. Porque la administración, vuelvo a lo de antes, la administración de siempre ha querido instrumentalizar, por utilizar un verbo, ¿no? A la inspección, porque tener en cuenta que somos el órgano de la administración que está en la propia administración, en la sede de la administración y en los centros. Por tanto, somos la vía de comunicación con los colegios, con los institutos, con los centros educativos en general. Como sabéis, los inspectores llevamos centros de todas las etapas y de todos los niveles y de todas las enseñanzas. Un inspector es inspector de educación, por tanto,
lo mismo tiene como referencia pues a colegios, institutos, centros de educación infantil, lo que popularmente se le conoce como guarderías, que yo me niego a utilizar ese nombre, ¿no? O ya sean conservatorios, ya sean escuelas de arte, o ya sean centros de educación permanente. En definitiva, los inspectores somos, tenemos centros de referencia de todas las categorías. Y por eso digo que no es fácil, pero que intentamos hacerlo, bueno, de esa independencia que yo argumentaba antes, y por supuesto con el rigor técnico que se deriva de nuestra profesión, es como queremos actuar. Cuando me comentaron o me comentasteis esa opción, que hablásemos sobre los purificadores de aire, si están permitidos o no están permitidos, por ir descendiendo, ¿no?, a la cuestión, pues siempre hemos dicho lo mismo. Es una cuestión que es algo que se ha debatido internamente en nuestras reuniones de zona y dentro del propio servicio, incluso a nivel andaluz. La semana pasada, este viernes pasado, hemos tenido nosotros una jornada de formación donde hemos participado los inspectores de toda Andalucía, igual que estamos participando, estamos teniendo ahora mismo este encuentro, pues es un encuentro telemático. Bueno, pues el viernes pasado tuvimos un encuentro todos los inspectores de Andalucía, hace 2 viernes otro. ¿Para qué? Para intentar poner en común, poner de acuerdo, homologar decisiones que a veces, cuando tenemos que trasladarlas a los centros y a los equipos directivos, tenemos dificultades, ¿no? Pues bien, después de mucho debatirlo, hace ya un tiempo, llegamos a la conclusión que nosotros no somos expertos, no somos técnicos en este tipo de cuestiones. Exactamente lo de si los purificadores de aire se pueden y deben instalar en las aulas o no, si son aconsejables o no. Lo que hemos dicho es que sean los expertos, los técnicos, los que lo decidan, ¿no? Y para eso, decíamos, hay dentro de la Delegación de Educación y dentro de la Consejería, hay un órgano que tiene personal especialista para analizar si ese tipo de aparatos, como se les llama, son idóneos para una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En concreto, la Agencia Pública Andaluza de Educación, la que vosotros y todos conocemos como APAE, la APAE dispone de personal técnico especializado, que es quien tiene que decir si reúnen las condiciones adecuadas para una ventilación. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero la Consejería de Educación, y más concretamente la APAE, no emite un informe respecto del uso de esos instrumentos. Yo creo que es un error, Tanto es así que al final, como sabéis, ha habido por parte del Ministerio de Sanidad, se ha metido ya un documento técnico, un informe, que habla sobre eso, sobre la evaluación del riesgo de transmisión del COVID-19 mediante aerosoles, que de eso estamos hablando, ¿no? De eso se trata. Y en ese informe dan una serie de medidas de prevención y unas recomendaciones. Por tanto, lo que estamos diciendo últimamente, y yo personalmente lo he dicho a los centros de referencia, los inspectores tenemos en torno a 30 a 35 centros de referencia cada uno. Y con ellos tenemos contactos semanales, seguro. Pues bien, perdón, lo que estamos diciendo es que, y yo personalmente, lo que he hecho ha sido remitir a los directores de los centros de los cuales yo soy inspector de referencia, pues remitirles ese documento, ese informe del Ministerio de Sanidad, que es un informe bastante riguroso, porque no sé si lo habéis leído, pero es un informe de 40 y tantas páginas,
pero viene avalado por instituciones del prestigio como la Sociedad Andaluza de Sanidad Ambiental, la Sociedad Nacional de Sanidad Ambiental, o la Sociedad Española de Aerobiología, o la Sociedad Española de Epidemiología. En definitiva, una serie de instituciones que tienen un prestigio y un valor y por tanto, si se han prestado de forma conjunta a emitir ese informe es porque disponen de la información necesaria, ¿no? Entonces, lo último que yo personalmente, y me consta que más inspectores estamos diciendo a los directores de los centros, es que hagan uso de lo que dice ese informe técnico del Ministerio de Sanidad. Que repito, el título es eso, es este, evaluación del riesgo de transmisión del COVID-19 o del SARS-CoV-2, que es lo mismo, ¿no? Es verdad que los equipos directivos no lo tienen fácil, igual que tampoco lo tenéis fácil las AMPAs. Yo diría más, igual que no lo tienen fácil los ayuntamientos en esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar por estos últimos. Ya sabéis que los ayuntamientos tienen competencia y la responsabilidad del mantenimiento, de la limpieza y de la vigilancia en los centros de infantil y primaria, en secundaria no. Nunca, desde que se crea el Ministerio de Educación, que se crea en el año 1900, antes no existía el Ministerio de Educación, el Ministerio de Instrucción Pública se crea en España por primera vez en el año 1900. Pues bien, con anterioridad la educación primaria dependía de los ayuntamientos. Algún día os contaré alguna anécdota. Cuando se crea el ministerio, lo que hacen es que asumen el pago de la nómina de los maestros y maestras, la asume el ministerio. A partir del año 1900, los maestros cobran su nómina directamente del ministerio, ahora ya directamente de la Consejería de Educación, claro, porque esas competencias fueron transferidas. Con anterioridad quien pagaban eran los ayuntamientos, y pagaban cuando pagaban. Bueno, pues, pero hay otras competencias que estaban, vamos, que las tenían todas, cedieron, el ministerio asumió la competencia del pago de la nómina, pero no así el pago de otros gastos. Por ejemplo, el que estamos diciendo, la limpieza, el mantenimiento, la luz, el pago de la luz, la vigilancia en los centros de infantil y primaria, eso corresponde a los ayuntamientos de toda la vida. Mientras que en los centros de secundaria, en los institutos, es diferente. En los institutos, cuando se crea el ministerio en el año 1900, los institutos de enseñanza media, en aquellos entonces, cuando se crean a partir del año 1845, el primero que tenemos aquí en Granada es el Instituto Padre Suárez, que fue... se crearon varios, muy poquitos en toda España, pero el Padre Suárez fue uno de ellos, ¿no? Pues ya figuran como centros dependientes del ministerio. En aquel entonces empezaron como dependientes de las diputaciones provinciales, pero llega un momento en que es el ministerio el que asume todas las competencias. Luego, hay que diferenciar entre un tipo de centro y otro, porque a estos efectos a los que estamos hablando, la responsabilidad y la competencia puede ser o es diferente. En los centros de infantil y primaria son los ayuntamientos. Y ahí están pues, los alcaldes que en teoría pudiera corresponderles parte de esa responsabilidad, es decir, el mantenimiento, mantener los edificios en buen estado y, por supuesto, el que los usuarios, que son vuestros hijos y vuestras hijas, nuestros nietos, puedan estar lo mejor posible y disfruten de un ambiente adecuado, pues a veces se sienten obligados a asumir esa responsabilidad. Con vosotros ocurre otro tanto lo mismo, ¿no? Las AMPA, ¿para qué estáis? Pues para colaborar en todo lo que se pueda, para ayudar a que esa educación sea de una calidad excelente. Y ahí también, de ahí vuestra preocupación en esta situación actual,
en la que vuestros hijos, las nuevas generaciones, vuestros hijos y vuestras hijas, pues posiblemente no estén en las mejores condiciones a la hora de sentarse en un aula con las ventanas totalmente abiertas para tener una ventilación adecuada. Entonces, dicho eso, pues lo único que queda es acogerse a ese informe, porque, repito, hasta ahora la Consejería de Educación, y más concretamente la APAE, no ha dado la callada por respuesta. Yo al principio, bueno, hace ya más de un mes o mes y medio, le decía yo a los directores que me preguntaban, oye, o a las AMPAs, que también algunas AMPAs me han preguntado, dirigiros a la Agencia Pública Andaluza de Educación, la APAE, que sea ella la que emita la correspondiente autorización. ¿Por qué? Pues porque los inspectores, precisamente, no entra en nuestras competencias el aprobar o no aprobar si se instalan unos purificadores en las aulas. Repito, para eso hay unos técnicos, hay unos especialistas. Nosotros lo único que podemos decir es, cuando esté la norma, cuando se haya publicado la instrucción, podemos decir que se cumpla, o podemos supervisar para que se cumpla, porque esa es una de nuestras funciones, la supervisión, pero no más, ¿vale? Este informe, como digo, viene avalado por un número importante de especialistas, y lo que viene a decir es que dice exactamente, bueno, recoge el trabajo de un grupo de expertos en aerosoles y en transmisión y prevención de enfermedades infecciosas, los que intervienen. Y lo primero que dice es que el COVID-19 se transmite también mediante aerosoles, ahí está el quid de la cuestión, que contienen virus viables generados por la persona infectada. Eso es lo que dice el informe. Y sobre todo en espacios cerrados y mal ventilados. Lo de mal ventilados, cerrados seguro. Mal ventilados, pues depende del tipo de ventilación que está. Y luego añade que una serie de medidas preventivas. Dice, la medida del uso correcto de la mascarilla, esa es primordial. La medida de una higiene adecuada. La medida de mantener la distancia física interpersonal. Otra de las medidas es limitar los aforos, es decir, el número de personas que entran dentro de un espacio interior. Y por último, por tanto, ahí son en absoluto obvia o deja a un lado las medidas que hasta ahora se han puesto en marcha por los centros. Por cierto, en la mayoría de los centros, muy bien puestas en marcha. Quiero decir, con un rigor por parte de los equipos directivos, por parte del profesorado, lo están, en general, lo están haciendo muy bien. Prueba de ello, lo sabéis, es que los centros educativos son espacios seguros. Son los espacios donde menos transmisión del COVID-19 se está dando. Lo oímos a través de los medios de comunicación y nosotros tenemos informes que así lo atestiguan. Es que eso no es casualidad. Influirán muchos factores, pero uno determinante es que tanto los equipos directivos como el profesorado y como las AMPAs que están colaborando en la aplicación y puesta en marcha de esas medidas, está dando resultados. Yo, que visito centros muy a menudo, os puedo decir que me ha llamado la atención, y si alguien ha venido conmigo, le he hecho verlo, como un día, por ejemplo, entrando en un centro por mencionaros uno cualquiera, de aquí del Zaidín, o de Motril, de Torrenueva, que es la zona que yo estoy llevando ahora mismo, veías como un niño, una niña de 3 años, yo lo observé, o de 4, salía del baño porque había estado haciendo sus necesidades, abrochándose el pantaloncillo, y a continuación se iba directamente al grifo a lavarse las manos,
pero además mirándome como diciendo, ¿qué hace este señor aquí y tal? Y yo estaba observándola a ella, era una chiquilla, ¿no? Una niña preciosa. Y luego después, cuando yo ya voy a subir las escaleras, me había dado cuenta que yo subía por la línea roja y ella me seguía mirando. Y esperé a ver lo que hacía, se acabó de lavarse las manos y él subía por la línea verde. Quiero decir, los niños son esponjas, hacen o cumplen las normas a rajatabla, y quien las ha instalado o quien ha dispuesto de esa medida en los centros lo está haciendo muy bien. Digo, son los equipos directivos, que son que es el profesorado, y son las AMPAs que están colaborando, ¿no? Las familias que están colaborando, que son muchas. Entonces, todo eso está contribuyendo a que los centros educativos sean espacios seguros. Esta medida, la de la instalación de los purificadores, y como comprenderéis, yo no tengo en absoluto, no tendré ni que decirlo, ¿no? Nada que ver con los posibles beneficios empresariales que por ahí pudieran derivarse, pero esta es la cuarta medida que en este informe técnico viene a recoger, porque habla del uso de las mascarillas, que tiene que ser correcto, habla de mantener la distancia física interpersonal, y habla de la higiene, y por último habla de la ventilación de los espacios cerrados, ¿no? Y cuando se refiere a la ventilación, repito que sería el cuarto eje, cuando habla de la ventilación dice que ha de realizarse la ventilación puede realizarse con ventilación natural, con el aire exterior o mediante sistemas mecánicos de ventilación. Ahí un tema. Entonces, dice, únicamente, añaden ellos, únicamente en el caso de que no sea posible conseguir esa ventilación adecuada mediante una ventilación natural, entonces estaría recomendado el uso de purificadores de aire. Entra más en detalle, pues llega a decir EPA, ¿no? Pues luego después, eso sí, en el apartado 5.5 de ese informe entra en más cuestiones técnicas de cómo deben ser esos purificadores, qué características han de tener, pero vamos, no me voy a detener en ello porque eso, repito, no es función totalmente nuestra, ¿no? Pero sí que hace mucho hincapié en eso, en lo que os decía, en hay que respetar las medidas que ya se venían que venían recogidas en las instrucciones y en los protocolos, el protocolo COVID, pero también lo de la ventilación. La ventilación natural es la idónea, pero ¿es posible? Es que si mantenemos las ventanas abiertas, los ventanales abiertos de las aulas, nos pueden crear algún problema. Bueno, ¿y qué os digo a vosotros y a vosotras? Vosotros tenéis niños ahí en los centros. A mí me decía este fin de semana un nietecillo mío, me decía, Abu, me he tenido que traer la manta del cole. Digo, hombre, es que tenías manta, no lo sabía. Sí, para las piernas, pero ya me han dicho que no podemos utilizar la manta. Digo, vaya, hombre. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice, pues que me voy a llevar el chaquetón, me lo pongo en las piernas para no tener frío. La verdad es que cuando un niño, un chico, una chica de 7, 6, 5 años te dice esto, pues la verdad es que te sientes mal, ¿no? Pues, y lo que es más todavía, porque digo, bueno, ¿y por qué la manta no? No, porque la manta, dicen, Abu, que puede, cuando arrastra por el suelo, se puede contagiar, contaminar o puede recoger virus. Pues sí, pero en cambio hay otros centros que sí lo permiten. Y aquí ya viene de nuevo el que alguien tiene que dar una instrucción. Y ese alguien no es más quien tiene la competencia. Y la competencia está en la consejería, repito, no es por... Aquí cada uno debe de ser, de asumir sus competencias, y la competencia conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces la competencia aquí es, la consejería debe decir cuáles son las medidas adecuadas, además de las que ya hemos visto que se han dado por otras instrucciones, que las ha dado la propia consejería, el uso de la mascarilla, la higiene, la distancia, etcétera, el permanecer en los espacios abiertos el mayor tiempo posible, en fin. Además de esas, ahora cuando ha llegado el frío,
¿Qué otras medidas se pueden poner? Esta, la de ventilación, ¿cómo se lleva a cabo? Manteniendo los ventanales abiertos durante las 5 horas o las 6, si es en los institutos. O instalando unos aparatos de ventilación mecánica. Bueno, pues que lo digan, porque de lo contrario es dejar en manos de los centros, en este caso en manos de los equipos directivos, de los ayuntamientos y de la responsabilidad de las AMPA, el que eso se haga. Y habrá centros que digan que sí, centros que digan que no, y la verdad es que la medida, la que sea, debiera ser la misma para todos. El uso o no uso de la manta, el uso o las calefacciones. Sabéis que las calefacciones se ponían a 1 hora y se cortaban normalmente a la hora de los recreos. Pues las calefacciones, lo normal, digo yo, tendrán que permanecer al menos funcionando mientras esté el alumnado en el centro. ¿Por qué? Pues porque hay que ventilar. Bueno, pues si la ventilación natural es lo más adecuado, pues ¿y qué se ventila? ¿Al terminar cada sesión de 1 hora o se ventila constantemente manteniendo las ventanas abiertas? ¿Qué pasa con el niño o la niña que está al lado de la ventanita? Ese ya peor que peor, porque ese puede coger una pulmonía. Entonces, yo creo que hay que exigir que se den unas normas claras y que sean las mismas para todos, porque de lo contrario esto puede llegar a una situación. Lo de los purificadores de aire, que es el tema por el que me habéis comentado, pues posiblemente la consejería, no sé, pero después de este informe que ha dado el Ministerio de Sanidad, yo creo que lo van a tener más complicado. Digo la consejería, la de aquí, de Andalucía, pero igual les va a pasar con la de Galicia o la de Asturias o la de cualquier comunidad autónoma. No sé si queréis alguna pregunta o queréis... Muchas gracias, Juan. Sí, bueno, entendemos que todavía podemos esperar algún pronunciamiento, ¿no?, de la Delegación de Educación, entiendo. Lo normal es esperar, vamos, lo normal es que se produzca. Ahora bien, la espera puede ser larga, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque si hasta ahora no lo han hecho, seguramente ahí lo que se esconden son algún tipo de cuestiones que yo no voy a aventurarme. Pero si, repito, si hasta ahora no lo han hecho, difícilmente lo harán. Vosotros tenéis ahí facilidad, puesto que tenéis contacto con la Delegación de Educación, pedir a la delegación, o si es a nivel regional, con la consejería, que sea la consejería la que emita un comunicado, porque, repito, tiene personal técnico y especializado. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, el frío ya está aquí y los padres, las madres, pues estamos, bueno, muchos centros no han esperado indicaciones y lo han instalado ya. Otros están esperando. Lo del pronunciamiento lo comento porque hay muchos equipos directivos que en consejo escolar han decidido esperar a un pronunciamiento, cuando realmente no es obligatorio, ¿no?, por decirlo así. Muchísimas gracias, Juan. Creo que hay alguien que quiere intervenir. Antes de dar paso a las preguntas, me gustaría comentar que podemos contar contigo a lo mejor para el tema de los comedores y de la semipresencialidad. Me gustaría poder contar contigo. De verdad que ha sido muy aclaratoria tu intervención y bueno, si más adelante lo podemos hacer, sería estupendo. Yo, Virginia, cuando lo consideráis oportuno, me lo decís un par de días, bueno, un tiempo suficiente para que me pueda programar, y no tengo ningún inconveniente en conectarme mientras sea esta la fórmula que tenemos de relacionarnos y aclarar algunas cuestiones. El tema de comedores es un tema que viene también de principio de curso. No es de recibo, de verdad, no es de recibo que a estas alturas todavía haya bastantes centros que no disponen de comedor,
por un problema, es verdad, es un problema que se ha producido, es un problema administrativo, repito, que no es ni siquiera de otro tipo. Es que parece ser que a la empresa a la que le habían adjudicado ha dado un quiebra. Bueno, mire usted, pero cuando eso ocurre, la administración tiene fórmulas para resolverlo. Ha resuelto en algunos casos, pues en los otros también habría que ir a resolverlo. No voy a entrar a analizar en ver cuáles eran las causas, que también podíamos hacerlo, y que posiblemente lo sepáis todos. Pero lo que no puede demorarse más es que alumnos, chicos y chicas, estén sin ir a hacer uso de ese servicio que le es primordial, que le es esencial para ellos y para la familia. Familias que están renunciando a sus horas de trabajo y a otras muchas cosas por poder elaborar la comida y darle la comida a sus hijos. Eso no tiene mucha justificación. Y de las otras cuestiones que planteaba, pues sí, cuando lo queráis oportuno, incluso para hablar de la nueva ley, la LOE, que tanto está dando por ahí y tantas cosas se están diciendo, algunas ciertas, otras no tanto, de verdad. Y el otro día participaba yo en un foro con el Ministerio, que me han invitado a formar parte de un grupo de trabajo que son los que van a elaborar los nuevos reglamentos, porque la ley está ahí, vamos, falta un trámite para ser aprobada, cuando salga del Senado, pero ahora hay que elaborar los reglamentos, y si la ley es importante, los reglamentos son tanto o más. Y estábamos en este foro, en este debate, estuvimos reunidos el martes pasado, no, el anterior, y salía a colación esto, que el tema de la LOMLOE no es tan descabellado, no es tan nefasta la norma en sí, y a veces se está trasladando a la opinión pública y sobre todo a través de los medios, pues a veces se están diciendo cosas totalmente inexactas, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la concertada. En ningún lado pone que va a desaparecer la concertada. Es que no lo dice en ningún lado, o alguna otra cuestión. Pues sí, podemos hablar un día de eso, sobre todo para que tengáis la información rigurosa y directa, y no dejarnos llevar por algún bulo que se está trasladando por ahí, ¿no? O quien dice eso dice el tema de la semipresencialidad. En infantil y primaria ese problema no lo tenemos, no lo tenéis. ¿Por qué? Pues porque es presencial, pero en los centros de secundaria sí que están surgiendo ya problemas con esas modalidades. Hay 3 modalidades de semipresencialidad, y ahora os estáis dando cuenta, y nosotros también, aunque ya algunos lo preveíamos, que esas instrucciones que permiten esa semipresencialidad son unas instrucciones que posiblemente cuando se dictaron no repararon en las consecuencias que podían tener. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Pues sí, algún día podemos hablar de ello si queréis. Muchas gracias, Juan. Si te parece, Juan, damos paso a José Andrés y luego abrimos el turno de preguntas. ¿Te parece? Me parece. De acuerdo. Cada uno se puede activar el micrófono, José Andrés. Te lo comento porque puedes activarlo tú y adelante. Hola. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Vale, Sí. pues buenos días a todos. Agradecer a FAMPA la invitación. Y pues bueno, es complicado esto de hablarle a una pantalla, así que lo vamos a intentar. El objetivo que yo pretendo con esta reunión es, a través de la invitación, pues explicar un poco en qué consisten los purificadores del aire y los filtros EPA. Nosotros en nuestro cole, pues a raíz de que vimos que había una serie de normativas a través del Ministerio de Sanidad, del CECI, etcétera, que permitía la instalación de este tipo de purificadores de aire, pues con una serie de procedimientos, de autorizaciones, etcétera, en consejo escolar, como todo el mundo sabe, pues hemos conseguido pues, que se hayan instalado. También depende un poco de las características del centro, como veremos.
pero resulta que en Granada la mayoría de los centros, como sabéis, pues son antiguos que no cumplen el actual RITE. Es decir, si yo tengo un centro en el que tengo unos sistemas de ventilación muy buenos, pues los purificadores de aire posiblemente no sean necesarios. Pero no es el caso en la mayoría de los centros y en un centro antiguo como el nuestro. Si me permitís, voy a poner una presentación y la vamos trabajando un poquito. Voy a ver si puedo. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Vale. Voy a hablar un poquito de los purificadores de aire. Bien, todos sabemos ya cómo se transmite el virus, ¿no? Esto ya lo llevamos en todos estos meses que llevamos, pues todos lo sabemos. La novedad, como ha dicho Juan, aunque muchos lo llevamos trabajando desde marzo y lo comentábamos, es el tema de los aerosoles, como veis en la parte inferior, ¿no? Que flotan en el aire hasta varias horas, ¿no? Hasta ahora, pues, al principio de la pandemia le damos mucha importancia al tema de los vómitos, es decir, de los objetos. No sé si recordáis cuando íbamos a los supermercados que nos teníamos que poner los guantes, echarnos el gel, todo eso como ha ido cambiando, ¿no? Ahora, como cuando entras a un supermercado, por ejemplo, tienes que estar buscando el gel porque no lo encuentras por ningún lado. Entonces, antes había una persona allí vigilándote que te echara el gel, que te pusiera los guantes, etc. Todo esto hemos visto con el tiempo que posiblemente el principal foco de infección de este virus son los aerosoles. Los objetos, los vómitos tienen su importancia, pero se está viendo que quizás la relación sea un 20-30 con un 70% del aerosol, es decir, la contaminación a través de objetos, de tocar objetos, y es más complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos que tocar el objeto, que estuviera infectado con el virus, llevárnoslo a la zona de la boca, etcétera, y contagiarnos. Con los aerosoles, pues se ha visto a través de los estudios de los expertos, pues que es una vía de contaminación. Aquí lo podemos ver, ¿no? Una persona infectada, ¿no? Pues puede transmitir a través de las gotas. Las gotas, con diferencia con los aerosoles, como bien sabéis, las gotas, por así decirlo, lo que yo expulso de forma como si fuera una bala, ¿no? Entonces, si le alcanza a esa persona en la zona de la mucosa oral, etcétera, lo va a infectar. O si cae en una superficie y después esa persona la toca con las manos y se lo lleva a la boca, pues lo va a infectar. Eso serían las gotas. Esas gotas, por su peso, por así decirlo, bajan al suelo y en el suelo se van a quedar. Sin embargo, los aerosoles son unas gotas, por así decirlo, más de forma ecológica, más pequeñitas que se pueden mantener en el aire. Y se pueden mantener en el aire y se pueden mover por el aire. Entonces, esas gotas se pueden mantener en el aire durante un tiempo que en algunos casos se ha estudiado hasta 3-4 horas. Lo normal no es tanto tiempo, sobre todo si hay una ventilación adecuada, en el cual pues, esos aerosoles que se forman, pues los eliminamos con la ventilación. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo, ¿no? Los mecanismos de transmisión de este virus, que han ido variando, como sabemos, a lo largo del tiempo que llevamos de pandemia. Todos estamos aprendiendo día a día. Entonces, esto sería pues, un poquito la forma de transmisión. Entonces, ahora se le está dando mucha importancia a los aerosoles. Todas las normativas, el tema nuevo que está saliendo, aunque ya lo veíamos desde hace mucho tiempo, sobre todo por el mecanismo de transmisión de este virus, pero sobre todo porque la OMS no lo quería reconocer, pues no se ha tenido en cuenta el tema de los aerosoles. Ahora ya hemos visto que es el principal foco de contagio. Fijaros, esta diapositiva, si la veis, me gusta bastante, porque es uno de los carteles que se pusieron al principio en el hospital. Para que veáis cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado todo, fijaros. Uso de mascarilla. No hace falta mascarilla, ni usando el ascensor, ni circulando por el hospital, ni a repartir material, ni para el personal de lavandería, ni mantenimiento, ni limpieza. Luego, por ejemplo, el tema de la quirúrgica, solo cuando estuviéramos a menos de 2 metros con pacientes respiratorios. Entonces, fijaros, esto ahora mismo cuando lo vemos nos parece que esto es una barbaridad. ¿Cómo hemos podido estar conviviendo con esto? Por eso os quiero decir que esto mismo que ha pasado con las mascarillas, o que pasó en su día con las mascarillas, también es lo que está pasando con otro tipo de mecanismos de protección, como son los filtros EPA, los purificadores de aire, ¿no? Que ahora veremos que es un mecanismo que sí, que puede ser útil, pero dependiendo también de las circunstancias. En el tema de los colegios son sitios seguros. Pues bueno, pues no está habiendo mucho índice de contagio, pero cumple una serie de circunstancias por los cuales no son el sitio más seguro.
si no se toman las medidas preventivas. Es decir, si nosotros tomamos las medidas preventivas, pues sí se va a convertir en un sitio seguro. Pero por las características que tienen los colegios, pues no son sitios seguros. ¿Por qué? Pues por lo que vemos aquí, es un sitio interior, hay hacinamiento, es decir, las aulas, como sabemos, están sobredimensionadas. Lo ideal sería aula de 12, 15 niños, pero sabemos que eso no ocurre, ¿no? Hay poca ventilación, por lo que hemos dicho, el edificios son antiguos, no tienen un sistema de ventilación adecuado. Hay proximidad entre los alumnos, es decir, no se mantiene esa distancia de seguridad que se debería tener de 1,5 metros, 2 metros entre los niños. Hay una larga duración, es decir, los niños permanecen mucho tiempo en el aula, 5 o 6 horas, con lo cual, si esos aerosoles que se forman o que se dispersan pueden permanecer 3, 4, 5 horas, si hay una persona que está contagiada y está durante 3, 4, 5, 6 horas emitiendo esos aerosoles, pues al final hay una concentración con una carga vírica importante, ¿no? En muchos lugares pues están los niños sin mascarilla, como es la etapa infantil, en el comedor, en muchos colegios los que se desayuna dentro del aula, que eso también daría para hablar otro tema, ¿eh? Luego hay pues, situaciones en las que pues, los niños hablan, cantan, gritan. Se ha demostrado que contra más se eleve la voz, hay una mayor emisión de lo que serían aerosoles, con lo cual, en el caso de que esa persona estuviera contagiada, pues al hablar, cantar, hacer ejercicio, pues se emiten más aerosoles, con lo cual hay más carga vírica. ¿Qué sería lo ideal? Evidentemente, pues como se han demostrado, hacer todas las actividades al aire libre, es decir, o el mayor número de actividades que se pueda. Eso evidentemente, pues en algunos sitios sí sería posible por la climatología, pero en otros no. Y aparte por las circunstancias, por la logística, etcétera, y las peculiaridades de cada centro, como bien sabemos. El riesgo de transmisión del coronavirus, pues, va a depender de las medidas que tomemos, que antes Juan Ruiz pues, la ha descrito, ¿no? Estamos hablando de que contra más capas pongamos para evitar la propagación del virus, pues menor va a ser esta propagación. Es decir, pues la distancia, la mascarilla, la higiene de manos, la ventilación, realizar actividades en el exterior, etc. ¿Con esto qué queremos decir? Que tenemos que ir sumando capas. Es decir, los purificadores de aire, en el caso de que se pusieran, no es la panacea, ni es, ya pongo el purificador de aire y ya está, ya estoy seguro. No, es una capa más, igual que la mascarilla, que es la higiene de manos, que la limpieza de superficie. Sería poner una capita más. No es que yo ya pongo el purificador de aire y ya está, ya me relajo, ya todo el mundo allí sin medios. No, es una capa más. Es una ayuda más, sobre todo en situaciones en las que hay muy poca ventilación o un déficit de ventilación. O en situaciones como ahora veremos, como ahora llega el invierno, en el cual, pues, no, a lo mejor en situaciones de un frío extremo, pues no se pueden mantener las ventanas continuamente abiertas o no se pueden mantener todas las ventanas abiertas. Entonces, esto sería pues una capita más para evitar esto, la propagación del virus. Pero no podemos relajarnos en las demás medidas. De hecho, yo siempre recomiendo que los purificadores de aire, en el caso de que se instalen siempre con las ventanas abiertas todo el tiempo que se pueda, el mayor tiempo de ventilación. Es decir, es una capita más. El purificador de aire funciona perfectamente con las ventanas abiertas. No vamos a relajar el resto de medidas por poner un purificador de aire. Eso sí hay que tenerlo claro y dejarlo claro desde el principio. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Que vemos el riesgo de exposición del virus depende del tiempo y la concentración de aerosoles. Es decir, si nosotros estamos mucho tiempo expulsando aerosoles, pues se va a formar ahí un grupo de aerosoles con una carga viral importante. Sobre todo los aerosoles de menor tamaño van a permanecer en el ambiente. Que esos son los aerosoles que el purificador de aire con filtro EPA nos limpiaría. Es decir, esos aerosoles que van a pasar por el filtro, como ahora veremos, se van a quedar en el filtro del purificador. Bueno, fijaros en esta diapositiva, que me parece bastante ilustrativa, ¿no? Del tema de las mascarillas. Es decir, estamos hablando de mascarillas, pero nunca hablamos qué mascarilla, cómo va la mascarilla, qué tipo de mascarilla. Es decir, que al igual que los filtros, que la limpieza, todo es importante, pero también bien hecho. Es decir, fijaros, una mascarilla quirúrgica, que es la primera diapositiva, si no tiene un buen ajuste, el tema de los aerosoles, las gotas no van a salir porque voy a evitar que se pulsen esas gotas. Sin embargo, los aerosoles sí los voy a eliminar. Y además, fijaros hacia dónde van a ir los aerosoles.
van a ir hacia atrás. Con lo cual, el compañero que tengo detrás es el que posiblemente le lleguen esos aerosoles, que muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de medir la distancia. Es decir, tengo mucha distancia con el que está delante, pero a lo mejor con el que está detrás o al lado no. Entonces, también importante. Fijaros que en la diapositiva 3, una mascarilla que está hecha de tela, pero está correctamente sellada, que no permite que haya una fuga de aerosoles, pues emite menos aerosoles que la otra, que incluso siendo, por ejemplo, la del medio una FP2, que no está bien sellada por la zona de la nariz, que no está bien puesta, pues hay un escape de aerosoles. Todo esto es importante, es decir, que todas las medidas pues tenemos que seguirlas. Y no solo es el hecho de ponerme una mascarilla, sino ponerme una mascarilla bien puesta, que es una de las cosas pues que a lo mejor pues los niños, sobre todo, pues hay muchas veces que sabemos que no llevan bien las mascarillas puestas. Con esto que quiero decir que aunque lleven mascarilla dentro del aula, si no la llevan bien puesta, pues hay un riesgo de generación de aerosoles, evidentemente. Vamos a hablar un poco qué es un filtro de EPA, porque hablamos de purificadores de aire y luego filtros EPA. Bueno, el purificador de aire es el aparato y el filtro EPA es el filtro que hay dentro del aparato, que es el que nos va a, por así decirlo, filtrar el aire y se va a quedar con los aerosoles y las partículas que hay en el ambiente. Filtro EPA significa filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Esa sería la definición. Bien, el filtro EPA lo llevamos utilizando desde hace mucho tiempo, no es una cosa que haya venido ahora con el coronavirus, sino que lo llevamos utilizando toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en los aviones son los sistemas que tienen de purificación de aire, es decir, el aire que entra dentro de los aviones siempre es purificado y expulsado fuera. Es purificado por filtro EPA. En los quirófanos, que son espacios cerrados, donde no puede haber ventilación con ventanas abiertas, etcétera, pues se utilizan sistemas de ventilación con filtro EPA. Por ejemplo, a los pacientes, nosotros cuando tenemos un paciente que está con una intubación, pues entre el paciente y el exterior se coloca un pequeño filtro EPA para que el aire que sale del paciente infectado pase por el filtro EPA y se quede dentro del filtro. Es decir, que llevamos mucho tiempo utilizando este tipo de mecanismos, que no es una cosa nueva, y es una cosa, como ahora veremos, totalmente inocua y totalmente mecánica. Hay una pregunta que nos hará, y que como esta charla la hemos tenido ya con muchos padres, porque nosotros allí en el colegio, pues esto lo estuvimos trabajando bastante, pues invitamos a todos los padres, porque nosotros si había una persona que no estaba de acuerdo, pues no poníamos los purificadores. Entonces, pues nosotros, pues había gente que tenía dudas, y una de estas dudas era si el virus mide 0,1 micra y los filtros llegan hasta 0,3 micras, pues entonces van a pasar los virus por el filtro y no sirve para nada, ¿no? Pues bueno, pues no es así. Aunque el virus mida 0,1 micras, el virus primero no viaja solo, va en aerosoles, va en conjunto. Yo no he hecho virus uno a uno, sino que va en aerosoles y va en conjunto. Esto que quede claro. Incluso si fueran los virus solos, de uno en uno, por una serie de mecanismos físicos que ahora veremos, el filtro lo va a atrapar. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce que es un filtro, ¿no? Y un filtro pues tiene un mecanismo que es el mismo mecanismo, como aquí vemos, que tiene una mascarilla, por ejemplo, FP2. Si una FP2, que mucha gente la conoce como una K95 porque tiene una frecuencia, una filtración en torno a una eficacia en torno al 95%. Fijaros que los filtros EPA están en el 99,95 en muchos casos, 99,9 en otros. Y una mascarilla con la que nosotros nos sentimos muy seguros, como es la FP2, que es un 95%, o la FP3, que ya no estamos en un 98% de eficacia, en ningún momento nosotros pensaríamos, es que con una mascarilla FP2 no estoy protegido. No, sí estás protegido, porque aunque el diámetro sea menor, es decir, las mascarillas tienen el mismo mecanismo que los filtros EPA, pero como vemos aquí en la diapositiva, las organizaciones en fibra que tienen una disposición totalmente aleatoria, con lo cual, al final, como ahora veremos, el virus se va a quedar en esas fibras. Fijaros, esto es un filtro, ¿no? Para que todos lo entendamos, porque esto es importante, ¿no? Un filtro no es un colador, no es un colador, como piensa la gente, que por ahí van a pasar los virus, y como los virus son más pequeños, pues pasan por el colador. No, un filtro no es un colador. Un filtro es una disposición de hojas continuas, en la que, como veis allí arriba, tiene una disposición totalmente aleatoria de las fibras. ¿Por qué aleatoria? Porque si no pasa por una fibra,
al final se va a chocar la partícula con algún tipo de esta fibra y se va a quedar ahí. Aparte, estos tipos de filtros tienen varios mecanismos como para atraer, por así decirlo, esa partícula, que dentro de la partícula, que es el aerosol, o partículas como pueden ser ácaros, puede ser polvo, pueden ser muchas cosas, los va a atrapar. En la siguiente diapositiva vemos los mecanismos que utiliza el filtro, ¿no? El primer mecanismo que utiliza el filtro es por impactación, es decir, que la partícula directamente va a chocar con una de estas fibras. Veis a la derecha las fibras cómo van cogiendo las distintas partículas y se van quedando pegadas en ellas. Una vez que la partícula toca una fibra, se queda en ella. Es decir, por así decirlo, si yo llevo un aerosol con el virus, en el momento que toque una de estas fibras, se va a quedar ahí y ahí ya se queda. Entonces, fijaros, toda la serie de... Y tenemos una serie de capas con esas fibras, con lo cual es muy difícil que un virus atraviese todas estas capas de fibras sin tocar una. Yo sé que esto es un poco complejo, pero yo creo que es importante que quede claro para que la gente entienda cuál es el mecanismo del filtro, que no es un colador, como hay gente que piensa, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos por impactación, que es que directamente impacta con lo que sería la fibra. Tenemos por difusión, que esto es para las partículas más pequeñas, como en el caso de que una partícula de un virus, como el coronavirus, de 0,1 micra, fuera sola, imaginaros. Esas partículas, al ser muy pequeñitas, no van con el flujo de aire, sino que al ser muy pequeñas y tener un volumen muy pequeño, llevan un movimiento aleatorio, con lo cual al final ese movimiento choca contra la fibra y se queda. Esto, por poner un símil, para que lo entendáis, es como si yo tengo en un río, pongo una barca es una cosa grande, ¿no? Pues la barca va a seguir el camino de la corriente y si yo tengo una piedra muy grande en medio, al final la barca va a chocar con la piedra. Sin embargo, si en vez de una barca pongo un globo, el globo va a seguir un mecanismo aleatorio. ¿Por qué? Porque con las corrientes más el viento, al tener muy poco peso, va a tener este movimiento que vemos aquí aleatorio, pero al final va a chocar con la piedra igual. Si no choca con una piedra, chocará con la siguiente, porque yo voy a poner muchas piedras, muchas fibras. Luego tenemos también el mecanismo de intercepción. El mecanismo de intercepción sería, pues, que al final choca también con la partícula. Este mecanismo es, por hacer un símil, si yo en ese río, en vez de tirar un globo, tiro una pelota de tenis. Pues la pelota de tenis va a seguir la corriente, cuando llegue al objeto va a intentar evitarlo, pero al final va a chocar. Y después tenemos otro tipo de mecanismo por el cual se atrapa en el virus, que es cuando intenta, por tamización que se llama, que es cuando intenta pasar entre dos fibras y como es más pequeño, pues ahí se queda. Este tipo de mecanismo es el que al final satura el filtro. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya no pueden pasar más partículas, entonces se va cerrando. Por eso tendríamos que cambiar el filtro cada X tiempo, cuando nos lo indiquen según el fabricante. Además, como vemos aquí abajo, las fibras del filtro están cargadas electromagnéticamente, es decir, que tiene una carga. Es como, no sé si habéis visto cuando la lana, cuando la tocáis muchas veces, que se os pega, ¿no? Ese tipo de carga electromagnética, ¿no? Entonces aquí veis como también al tener una carga electromagnética, la partícula va a intentar atraerse por la carga electromagnética de los iones, si es positivo o negativo, hacia la fibra, con lo cual tenemos otro mecanismo más de atracción. Es por este mecanismo por el que no se recomienda, por ejemplo, lavar las mascarillas FP2, porque tienen también el mismo mecanismo. Entonces, si yo lavo las mascarillas, al final pierdo esta capa, que es del ¿por qué? Porque le quito la carga electromagnética que tiene. Es una de las cosas por las que mucha gente pregunta, ¿y por qué no se pueden lavar las mascarillas FP2? Pues por esto, porque pierde esta protección, esta capa de protección que es la carga electromagnética. Aquí veis un ejemplo de cómo se van pegando las partículas a una fibra, esto hay que verlo con el microscopio, evidentemente, ¿no? A una fibra de un purificador. Bueno, pues una vez que ya hemos explicado el mecanismo, que yo sé que es un poco pesado, pero bueno, yo creo que está bien que la gente lo conozca, porque si conocemos las cosas, pues es más fácil que veamos como al final vamos a ver que es una cosa totalmente inocua, que es un mecanismo filtro, mecánico, que no nos va a hacer ningún tipo de daño, ¿no? La filtración no tiene efectos negativos potenciales y funciona muy bien para eliminar aerosoles que pueden contener el virus, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Aparte, mucha gente me dice, pues ahora
Que esto lo ideal sería que si fuera necesario porque no hay una buena ventilación, lo comprara la administración. Pero sabemos que la administración pues va despacio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Porque el virus no podemos esperar en muchas ocasiones los tiempos, porque el tiempo transcurre, pero si yo ahora tengo que pedir, como nosotros pedimos, pues, una autorización, una evaluación a la PAE, y la PAE va a tardar 6 meses en darme una respuesta, pues que ya termina la pandemia, ¿para qué quiero que me dé una respuesta dentro de 6 meses? ¿no? Se deberían de acelerar los plazos, y todos sabemos que en la administración, pues los plazos son lentos. En el caso de un colegio, pues si era un tipo de adquisición por parte de los padres, o por lo que sea, de este tipo de purificadores, también hay que tener en cuenta que también sirven para la alergia. Hay muchos niños que tienen alergias, pues claro, como cogen todas estas partículas que pueden ser alérgicas, pues también tiene un beneficio, la contaminación, etcétera. Todas estas partículas, pues de hecho, estos filtros, estos purificadores de aire se han vendido normalmente para gente con alergia. Ha sido su punto de venta anterior. Entonces, ¿con eso qué os quiero decir? Que si se hace esa inversión no va a ser solo ahora para esta pandemia, sino que pues, nos va a servir para un futuro. También pues, para los niños alérgicos, para las épocas de gripe, etcétera, etcétera, ¿no? El purificador portátil, pues que tiene un mecanismo muy sencillo, es decir, que se pone, como veis en la imagen, es un ventilador, un filtro, pasa el aire por el filtro, las partículas se quedan en el filtro y normalmente por la parte superior sale el aire limpio. Ese sería el mecanismo de un filtro EPA. Vamos, que es muy, muy sencillo. Es como si yo cojo un filtro y le pongo un ventilador. Ya está. No hay tiempo. Luego veremos que hay otros que tienen unas tecnologías adicionales que yo personalmente pues no las recomiendo. ¿Qué purificador de aire instalar? Muchos me preguntaréis, ¿cuál instalo? ¿Cuál? Pues lo que te recomienda la normativa que antes se ha mencionado del Ministerio es que sea un filtro EPA a partir del H13. Con uno de menos de H13, que ahora veremos lo que significa, ¿serviría? Pues posiblemente sí, pero bueno, como lo que te dice el Ministerio, que sea un H13, pues que es un 99,9% de eliminación de esos aerosoles que pasan por el filtro, pues la verdad es que es una gran eficacia, ¿no? Aquí veis lo que son los filtros EPA, ¿no? Tenemos el EPA 10, EPA 11, EPA 2, EPA 13 y EPA 14. En función del tipo de filtración. Entonces, lo que nos recomienda el Ministerio de Sanidad es a partir de EPA 13. Eso lo digo a la hora de adquirir un purificador de aire, porque el filtro que sea EPA 13. ¿De acuerdo? ¿Qué purificador de aire comprar? Bueno, pues esta es otra de las preguntas porque me hacían los padres y que yo estoy viendo que muchos colegios que lo están comprando, pues están comprando cosas que no es que no sirvan, sino que no están dimensionadas para el aula. Yo entiendo, yo no tengo ningún tipo de, vamos, ni tengo ninguna empresa, ni nada con los filtros EPA, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí quiero es que tampoco engañen a nadie, nos engañen, porque claro, las empresas quieren vender, evidentemente. Aquí pues ahora mismo pues, hay un mercado y hay muchas empresas que se están ofreciendo y que están vendiendo a lo mejor cosas pues, que no son útiles. Entonces tenemos que irnos a la normativa, lo que hablaba antes Juan Ruiz. Juan, pues lo explicó, aquí se mete por los CAR, ¿no? CAR, CADR, que es el caudal de aire limpio que proporciona el purificador de aire, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver eso? Pues por poner un ejemplo, a ver si se ve en la página, nos podemos meter aquí en esta página que es calculadoraepa.com, en el cual nosotros pondríamos las dimensiones de nuestra aula. Hacemos el cálculo, la ventilación que existente, que normalmente suele ser mala, ponemos las dimensiones del aula, por ejemplo, 2,8 metros de altura, 6 de ancho, 9 de largo, y la aplicación nos dice que el CAR necesario es de 680. ¿Vale? Entonces yo necesito un aparato para estas dimensiones de este aula con una ventilación regular, mala. Si fuera una ventilación baja, una ventilación normal, pues el CAR, como veis aquí, va bajando a 529. Entonces yo necesito un aparato que me dé un CAR para estas condiciones de 529. Yo si compro, por ejemplo, un aparato que me da un CAR de 200, no me sirve. Necesitaría 3 aparatos de 200. No sé si me explico lo que estoy comentando. ¿De acuerdo? Es decir, aquí en esta página, por ejemplo, que yo no quiero poner nada. Pero no se está viendo la página web. ¿No se ve?
Estás compartiendo solo el PDF, tienes que compartir el desktop, el monitor. Perdón. ¿Se ve ahora? Sí, sí, ahora se ve. Vale, pues perdonad. Mira, esto es una página que hay mucho, ¿no? Que son calculadoras de lo que serían los filtros EPA, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que en esta página, por ejemplo, que nos dice, pues eso, nosotros metemos las dimensiones de nuestra aula, el tipo de ventilación, que normalmente suele ser mala, la de nuestros colegios, pero bueno, si queréis poner baja o incluso normal, nos va a decir, atendiendo a las recomendaciones de Hadbar, que son 5 renovaciones del aire, renovaciones completas del aula por hora, pues nos va a decir el CAR del filtro, como he dicho, que en este caso, por ejemplo, veis aquí que pone 519, ya sí se ve, ¿verdad? La presentación. Entonces, yo necesito un aparato que me dé 519. Si no, con uno no puedo, pues necesito 2 o 3. Lo que no me vale es comprar un aparato que me dé 300. ¿Por qué? Porque no va a estar dimensionado para el aula. Voy a volver a poner la presentación. ¿Se ve la presentación ahora, Sí. con la que estábamos? Sí, ¿no? Vale, pues seguimos. Hay otra calculadora, que es la calculadora que luego veremos si queréis un momentillo, que también me indica los niveles de CO2, que ahora si queréis pues hablamos un poco porque también la gente está interesada en el tema del CO2. ¿Cómo instalar un purificador de aire? Mucha gente me pregunta, pues a mí me hacía gracia también, ¿no? El tema de no, es que tiene que ver la autorización de la PAE para ver la instalación. Pues si es que un purificador de aire portátil, lo único que hacer es enchufarlo a la corriente y ya está, y funciona solo, es como un ventilador. Que la PAE no debería, desde mi punto de vista, ¿no?, de dar el visto de bueno de cómo instalarlo, sino que debería hacer un estudio de los colegios de su sistema de ventilación para ver si es necesario o no es necesario. Es decir, deberían de ir colegio por colegio haciendo un estudio de la ventilación de esos colegios, midiendo el CO2, midiendo las dimensiones, etcétera, de cada colegio, para ver si es necesario un purificador o no de aire. Posiblemente en la mayoría de los colegios, por la estructura que sabemos, pues va a hacer falta. Pero veis que es simplemente enchufarlo y ya está. En muchos colegios también preguntan el consumo del purificador de aire. Esto nos va a subir mucho la factura, nos van a saltar los fusibles porque son colegios antiguos, etcétera. No. Muchos colegios que son ecológicos, que también están preocupados por el consumo eléctrico. No, el consumo es entre 30 y 70 vatios, que es lo mismo prácticamente que una bombilla, con lo cual el consumo es igual que un ventilador, si el sistema es de un ventilador. Entonces, por eso tampoco nos podemos preocupar. Otra pregunta clave es ¿dónde colocar el filtro EPA en una habitación? Pues lo que se recomienda es que esté un poquito elevado. ¿Por qué? Porque el filtro EPA lo que nos va a filtrar normalmente es el aerosol. Entonces los aerosoles nosotros los vamos a expulsar. Entonces lo ideal es que esté a la altura de los niños más o menos de la cabeza que están sentados a la altura de su silla, un poquito elevado. ¿Por qué? Porque el filtro EPA, por donde ahora lo veremos, por donde extrae el aire que va a purificar es por el lateral y lo expulsa por la parte de arriba. Entonces lo ideal es que esté un poquito elevado del suelo y en el centro del aula. Si utilizamos uno en el centro del aula, si por lo que sea hemos comprado dos menos potentes para cumplir las dimensiones, pues los pondríamos distribuidos alrededor del aula para que la extensión sea el mayor número de niños. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo en el que el purificador se coloca elevado, pegado a una pared, pues solo va a purificar, por así decirlo, el aire que esté a eso cercano a ese aparato. Si lo colocamos en el centro del aula, pues la dimensión va a ser mayor, con lo cual va a estar mejor colocado. ¿Para qué? Para que se purifique todo el aire que van, todo el CO2, el CO2 no se purifica, sino que se purifiquen los aerosoles que van produciendo todos los alumnos y que se va acumulando en el aire. Es un poco, pues, por lógica, ¿no? Si está en el centro, pues va a beneficiar a todos los alumnos. Si lo pongo en un rinconcillo, pues va a beneficiar a los alumnos que están en ese rinconcillo. Bueno, aquí vemos un poco el tema de la medición de CO2 con el tema de los purificadores, ¿no? Esto es el estudio que os he dicho, se debería de hacer un estudio de aula por aula, como veis en la diapositiva, de qué cantidad de CO2 es el que se emite con la ventana cerrada durante un cierto tiempo, un estudio bien hecho. Entonces veríamos al final, pues si a partir de 1000 normalmente
pues ya sí es bastante recomendable un purificador de aire. Otra de las preguntas es, ¿qué mantenimiento tiene? ¿Esto va a tener que venir expertos de mantenimiento? Pues bueno, pues si compramos un purificador de aire sencillo, que solo lo único que tiene es un filtro EPA, pues el mantenimiento es muy sencillo. Simplemente vamos a tener que, normalmente el aparato nos lo dice, cuando nos dice, pues el filtro hay que cambiarlo ya. O si no, seguimos las recomendaciones del fabricante cada 6 meses. Es muy simple. Aquí veis el ejemplo de un purificador de aire en el que abro la puertecita, saco el filtro y meto uno nuevo. Ya está. Ese es el mantenimiento que tiene el filtro. Como veis, es muy sencillo. Si ahora compramos un purificador de aire que tiene varios filtros de carbono, de otros filtros de protección, pues evidentemente al final voy a tener que seguir cambiando esos filtros y me va a suponer un mayor coste. Cuando a mí lo único que me interesa es que tenga un filtro EPA. Lo demás, pues está bien, el carbono, un filtro de carbono, sirve para los olores. Pues bueno, me puede venir bien, sobre todo pues, si soy un fumador, estoy continuamente fumando, pues la verdad es que va bien para los olores ese tipo de filtros. Pero nosotros, para lo que estamos hablando aquí en el tema, en el ámbito escolar, con un filtro EPA es suficiente. Entonces vamos a reducir costes en el tema de los recambios. Normalmente cada 6 meses cuando se suele cambiar, entre 6 y 12 meses, va a depender del uso. ¿Qué precauciones sí tendría que tener yo y cómo realizaría yo el cambio de filtro? Tenéis que tener en cuenta que, como veis aquí en el filtro, en esta mallita que se ve, donde se van a acumular los aerosoles, las partículas, ¿no? Donde se van a quedar las partículas, con lo cual el virus se va a quedar ahí. De hecho, ya para que os quedéis un poquito más tranquilos de si sirve o no sirve, hace poco se está haciendo un estudio en el cual se está analizando los filtros, se han colocado filtros con pacientes con coronavirus y se ha hecho una PCR, por así decirlo, del filtro. Y se ha visto que en esa PCR que se le ha hecho al filtro hay virus, hay partículas, hay restos de ARN de coronavirus, con lo cual el filtro se ha visto que retiene esos aerosoles de personas con coronavirus en los cuales se ha colocado un purificador, con lo cual pues, nos podemos quedar un poquito más tranquilos de que son efectivos para el coronavirus, porque se está haciendo un estudio que no se había hecho hasta ahora. Entonces, pues bueno, ¿qué precauciones? Lo estaba diciendo. Pues si yo tengo que cambiar el filtro, porque soy el responsable de cambiar el filtro, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues primero, voy a dejar el aparato sin utilizarse varios días. ¿Para qué? Para que si hay virus ahí, hayan transcurrido unos días y el virus pues, haya dejado de ser activo en esos días. Voy a hacerlo en el exterior, no lo voy a hacer dentro del aula, sino que voy a llevarme el aparato fuera, al exterior, y lo voy a hacer en el exterior, al aire libre. Me voy a colocar mi mascarilla y mis guantes. Voy a tener una bolsa para en el momento que yo saque el filtro, lo voy a meter dentro de la bolsa, la voy a cerrar y la voy a tirar y coloco el filtro nuevo. Es decir, he tenido una serie de precauciones para en el caso de que en ese filtro hubiera virus, restos de virus, pues que a la persona que cambia el filtro pues no tenga ningún tipo de riesgo. Es igual, las mismas precauciones que deberíamos de tener cada vez que desechamos una mascarilla. Las mismas, en este caso con un filtro. Bueno, ¿puede producir algún daño a la salud? Este tipo de aparatos, estamos hablando solo un filtro EPA, solo tecnología mecánica, en la que hay un filtro por el que entra el aire, el filtro retiene las partículas y expulsa el aire limpio. Pues no va a producir ningún daño para la salud. Es totalmente inocuo. Ahora, hay otro tipo de purificadores de aire que tienen otro tipo de tecnología, como pueden ser iones, plasma, ozono, rayos ultravioleta, etc. Estos productos, aunque no están totalmente testados, aunque puede que sean inocuos, pueden que produzcan sustancias tóxicas al exterior, con lo cual tanto las recomendaciones del CSIC como las recomendaciones del Ministerio te recomiendan que purificadores con este tipo de tecnología no se utilicen. En el caso de que hayamos comprado o compramos algún tipo de purificador con este tipo de tecnología adicional, como puede ser la ionización, que está muy de moda, o el plasma, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Desactivarla. Normalmente suele venir con un botoncito en el que yo pues la desactivo, no la utilizo. Recomendación, comprarlo que no tenga esta tecnología. ¿Por qué? Porque va a ser más barato, los recambios también van a ser más baratos y es una tecnología que no voy a utilizar o que no debo de utilizar. Todo esto está recogido en la guía.
Y ahora esto también, esto es difícil porque como estoy hablándole a una pantalla, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Espero que no esté aburriendo mucho. El tema de, que esto es lo principal, que es lo que hablé al principio, ¿no? Si pongo un purificador de aire, ¿puedo relajar el resto de medidas? Pues no. Esto yo me gusta poner un ejemplo que pone mucha gente, que es el tema de un coche, ¿no? Yo llevo un coche y contra más sistemas de seguridad yo ponga en el coche, pues mejor, ¿no? Todos, pues si el coche lleva airbag de pasajero, lateral, ABS, contra más seguridad, en el caso de tener un accidente, pues la verdad es que tengo más probabilidad de salir ileso, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces aquí vemos que todo suma, ¿no? Sin protección, pues fijaros que tengo un porcentaje de un 80 o 90% de contraer el virus, ¿no? Entonces, conforme vamos añadiendo las capas que vimos al principio, pues la verdad es que va disminuyendo la probabilidad de contagio, ¿no? Es decir, que como vemos aquí en el ejemplo, si yo contra más medidas de seguridad tenga en el caso de tener un accidente, pues tendré más probabilidades de supervivencia. En este caso, pues contra más medidas ponga para no contraer el coronavirus, pues más probabilidad tendré de no infectarme. Eso es lo que quiero decir, que no tenemos que olvidar las otras medidas, sino que esto sería una medida adicional al resto. Y cada una pues tiene su peso. Y la ventilación, el tener las ventanas abiertas, el crear flujos de aire, pues es fundamental. No podemos descuidarlo porque se ponga un purificador. Pero también hay que tener en cuenta de que ya ha llegado el invierno y el invierno en Granada pues es fuerte. Entonces, si podemos tener un poquito las ventanas cerradas, un poquito más cerradas, a lo mejor abiertas algunas las laterales, eso ya hay que estudiarlo. Para estudiarlo eso hay que utilizar los medidores de CO2, sería lo útil. Mira, fijaros, voy a poner este vídeo que es de prevención docente, que es de Francisco Javier Pérez Soriano, que yo creo que lo conocéis todos porque ha elaborado unas guías muy buenas para los centros educativos. De hecho, casi todos los protocolos que tenéis en los colegios, protocolos COVID, están basados en las guías que elaboró Francisco Javier. Francisco Javier elaboró las guías, ¿no? Las guías, pues, la consejería pues la vio bien y la verdad es que la mayoría de los centros la han copiado. De hecho, si os fijáis en los protocolos de diversos colegios, son muy similares, prácticamente iguales. Entonces, Francisco Javier Pérez, pues este señor pues elaboró la guía y al principio no tuvo en cuenta el tema de los aerosoles y después a raíz de esto ha rectificado y está muy puesto, está haciendo muchas campañas de concienciación con el tema de los aerosoles. Él rectificó y cambió su protocolo y ha puesto más que rectificaciones, actualizaciones de su protocolo. Sin embargo, en los centros educativos, pues la verdad es que hay algunas cosas que están en los protocolos que no se han rectificado, que no se han mejorado. Por ejemplo, el tema de, ya aprovecho y os lo comento, el tema de realizar el mayor tiempo posible de actividades al aire libre. Es decir, si nosotros tenemos que realizar actividades que se pueden hacer fuera del aula, pues vamos a hacer todas las que podamos. ¿Por qué? Porque fuera hay menos riesgo de contraer el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay una ventilación adecuada, se va renovando el aire a un aire limpio. No se acumulan los aerosoles, que es lo que a nosotros nos interesa con el tema este de los purificadores. Entonces, pues él la verdad es que rectificó, sobre todo en el tema, hay algo a mí que verdaderamente ya como padre, ¿no? que llevo también yo una lucha que no sé si tendréis vosotros también vuestros colegios, es el tema del desayuno en el aula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo el tema de los aerosoles, ¿no? Entonces, claro, los niños se quitan la mascarilla para desayunar en el aula. Eso yo sé que ocurre en algunos colegios, ¿no? Entonces, ese tiempo es crítico. Es decir, si yo realizara el desayuno en un espacio exterior, en un espacio abierto, con la distancia de seguridad entre los niños, pues la verdad es que el riesgo de contagios sería menor. Entonces, pues es un tema pues que él al principio lo puso en el protocolo, en su protocolo que creó, que es el que la Junta de Andalucía, bueno, más que la Junta de Andalucía, los colegios de la Junta de Andalucía han asimilado, pero él sí lo rectificó. Sin embargo, los colegios todavía no se ha rectificado y está costando mucho eso, de que sé que algunos colegios lo están haciendo el desayuno fuera, pero en muchos pues se sigue haciendo. Ya, la verdad es que es un riesgo. Yo los riesgos principales que veo en tema de aerosoles es los niños de infantil, que están sin mascarilla, el comedor sí es fundamental,
el tema de la purificación del aire. ¿Por qué? Porque están sin mascarilla comiendo. Y un periodo crítico es el desayuno. El desayuno en el aula es un periodo bastante crítico. Entonces, pues, Muchas a veces gracias, rectificar. José Andrés. Sí. Vamos a ir terminando, porfa, que a ver si podemos dar opción. Sí, os pongo el vídeo y si queréis vamos concluyendo, ¿vale? Estupendo. Venga. No se escucha. Bueno, como no se escucha, lo voy explicando, ¿vale? Por el lateral es por donde entraría el aire, los aerosoles. Entrarían todas las partículas y todos los aerosoles por el lateral de este tipo de purificador. Hay que recordar que los purificadores de aire no filtran los gases, es decir, que un purificador de aire no me va a mejorar nunca el CO2 que yo expulso, el CO2 siempre va a ser el mismo, tanto el oxígeno como el CO2. El purificador de aire lo único que hace es que retiene las partículas. Aquí veis, eso es lo que hace. Hay una extracción de lo que sería la entrada del aire y lo expulsa por la parte de arriba, ya limpio. Entonces, ese es el mecanismo de un purificador de aire, que veis que es muy simple. Entonces, para ir concluyendo, yo creo que ya no me queda ninguna diapositiva. Os recuerdo que está avalado todo por las recomendaciones que están del Ministerio. Las primeras que se publicaron fueron las sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID, la guía para ventilación en el aula del CSIC, que también la tenéis disponible. Esto ya lo hemos visto. En el tema de los medidores, si queréis luego me queréis hacer alguna pregunta, pues lo puedo responder, pero si se compra algún medidor... Perdona, ¿sí? He puesto tu correo de la AMPA ahí, si no te importa, para que te hagan preguntas técnicas, si no te importa, porque creo que tienen bastantes preguntas. Ha sido muy ilustrativo también. De acuerdo. Bueno. Muchísimas gracias. Es que quiero que el compañero Manolo de tu AMPA contara cómo habéis conseguido ese apoyo de la administración, del ayuntamiento, o bueno, cómo habéis conseguido movilizar para que os ayudara la administración. Entonces, muchísimas gracias, José Andrés. Nada, vosotros. Y Manolo, si te puedes conectar. Sí, estoy conectado. Lo que pasa es que veo la pantalla, sigo viendo la presentación. Sí, bueno. José Andrés, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Voy a intentarlo. Estupendo. Muchas gracias. Manolo, adelante. Bueno, muy breve, por favor, que vamos a dar opción que pregunten la familia. Sí, muy breve, voy a ser muy breve. Vamos a ver. Nosotros hicimos una reunión de delegadas a través del AMPA. Lo único que hizo fue coordinar. Andrés hizo la presentación que acaba de presentar. Bueno, ahora la ha mejorado muchísimo, porque cada vez salen más datos. Todo el mundo estaba de acuerdo, se le mandó un mensaje al inspector. El inspector dijo que si la junta directiva estaba de acuerdo, se ponía. En ese momento, automáticamente, la junta directiva nos dijo que sí. Hubo una familia que donó 2 filtros, bueno, dotó 2 filtros EPA, uno para el comedor y otro para la matinal, que son las zonas de más riesgo del colegio, porque es donde se quitan las mascarillas a los niños. Y empezamos a recaudar dinero. En una semana teníamos unos 3.800, 3.900 aproximadamente. Isa, si quieres abrir el micro, por fin, que tú también estabas haciendo todos esos temas. Isa. Vale. Sí, pero que lo estás explicando muy bien, sigue. Vale, perfecto. Y Andrés también. Total, que cuando fuimos a poner los purificadores, las demás, no sé por qué, pues las demás para Armilla o los demás, pues empezaron también a pedirle permiso. Nosotros ya tenemos los purificadores comprados
Y en ese momento el inspector de zona nos dijo que no. Nos dijo que no. Bueno, podemos ponerlo. Empezamos a movilizarnos vía mensaje al inspector. Salimos en Granada Digital, nos hicieron una entrevista en Ideal. Entonces, una vez que ya vieron que no le hacían caso a los padres o que a los padres no le hacían suficientemente caso, o sea, no tenían el poder suficiente, nos pidieron ayuda al AMPA. Y ahí es cuando entró el AMPA, porque fueron los padres. Siempre hicieron una dotación los padres para que no tuviera que pasar por el APEA, sino a una dotación que se hace y luego pues, se quita. A la entrada del AMPA, pues ya empezamos un poquito más fuerte. Es lo que digo, entrevistas, noches sin dormir, dando a la huerta, toda la junta directiva, Isa, que la veo por aquí, Andrés, no sé si hay alguien más conectada, o sea, toda la junta directiva, íbamos a Jopo. Nuestro objetivo era poner los filtros y ese era nuestro objetivo. ¿Ayuda de alguien? De nadie. Así de claro. No tuvimos ayuda de nadie. Fue a base de luchar, luchar, luchar y luchar. El último mensaje que le escribimos, por escribirle, porque ya dijimos, bueno, oye, vamos a escribir los mensajes, pues a ver si va a ser la última oportunidad y a ver si no nos vamos directamente ya más arriba. Pues el último mensaje que le escribimos a nuestro inspector de zona nos dijo, os leo textualmente, porque yo le dije en todos los correos que yo le escribí desde el AMPA al inspector, le dije que todos esos correos le voy a hacer público y se le va a hacer a mis socios y a la demás gente. Y como están puestos los correos, lo puedo leer. Yo le contesté que si se había reunido el comité COVID provincial como todos los miércoles. Entonces yo le escribí un miércoles y me contesta el inspector. Estimado Manuel, acabo de hablar con el inspector jefe. Lo primero que me ha dicho es que la comisión provincial COVID se reunió ayer y el delegado de salud dijo que el ministerio estaba preparando algo sobre el asunto de los filtros. Vale. Lo segundo, y aquí está el matiz, este es el matiz, es que la inspección como tal no entra ni sale en él. Y lo único que debe dejar muy claro es que los centros deben seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas, entre ellas que la ventilación natural es fundamental, haya o no filtros de por medio. La instalación o no de filtros queda pues a criterio de cada comunidad educativa, siendo el director del centro el competente para autorizarla, si lo estima oportuno, por lo que pongo copia de esta respuesta para el Tierno Garma. Un saludo al inspector de zona, que no voy a decir el nombre, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si la junta directiva del colegio ve que no se siguen las medidas oportunas para poder hacer una ventilación, la distancia de seguridad no es suficiente, las mascarillas no es suficiente y con un nivel de CO2 como este, estos medidores de CO2 tan chiquititos, esto lo mide el CO2. Está en mi casa, obviamente está marcando 400. Si yo le soplo, se pone, mirad, a ver si se puede, en 1200, 1700, porque le he soplado directamente, ¿vale? Humedad de CO2. El tema está en que eso nos lo dijeron y sabes cuándo fue, un miércoles. Automáticamente ese correo yo se lo envié al director. El director nos dio el ok y el jueves Isa, Andrés y yo bueno, Andrés llegó un poquito más tarde porque salía a trabajar. Isa se pegó una mano de instalar filtro EPA, la pobre, de abrir cajas de filtro EPA.
y a las 12 de la mañana estaban instalados 19 filtros EPA en el colegio, de 60 metros, o sea, un filtro EPA de 60 metros para 60 metros, con un caudal de, creo que eran 500 y pico, 600, no sé si Andrés por ahí también lo puede verificar, puesto en alto, lo dejamos instalado, bueno, en media hora, una hora. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Que eso ha sido lo que nos ha pasado a nosotros. Ha sido una lucha constante, una lucha sin apoyo de nadie, Nos hemos visto muy solos, porque eso Isa y Andrés lo pueden decir. Llegábamos a un sitio, nos decían, es que no sabemos, llegábamos a otro sitio, es que no sabemos, y nosotros, y Andrés y nosotros teníamos toda la documentación, y nos decían que los filtros EPA eran necesarios. Nosotros en ningún momento dijimos, vamos a cerrar las ventanas, vamos a quitar las mascarillas. No, dijimos, vamos a poner los filtros EPA con ventana abierta, un poquito más cerrada, un medidor de CO2, que lo tiene cada clase, que en cada momento va midiéndolo, y que los profesores vayan jugando con eso. Si lo único, y que las ventanas no se cierren, sino que se dejen un poco más, o sea, un poquito más cerradas. En cuanto al medidor de CO2 suba, abren la ventana a tope. También se explica que cuando los niños desayunen, que es el momento en que desayunan, se le ponga el filtro EPA, se ponga a máxima potencia, termina de desayunar, se van a recreo, se deja a máxima potencia, los niños entran a clase y automáticamente se pone en modo automático o se pone en máxima potencia. Recomendable que en la zona de infantil, que no llevan mascarilla los niños, siempre esté a máxima potencia, aunque el ruido es un poquito más alto, pero es recomendable porque los niños no están bien puestas las mascarillas, no está bien puesto, que siempre esté a máxima potencia. Lo que sí os digo, como ha dicho Andrés, que no engañen, que no os digan, un filtro EPA te puede costar 211 euros y es enchufarlo, no tiene más, no tiene más. Incluso se han realizado pruebas, hay un vídeo, yo realicé un vídeo de cómo he hecho un aerosol, y el filtro EPA automáticamente, un aerosol con un desodorante, el filtro EPA automáticamente empieza a funcionar, pero como un loco. Es un aerosol. No se necesita un técnico especializado que os va a cobrar 500 euros por un filtro EPA. Así que es como dice Andrés, es enchufarlo. Ya está, no tiene más. Pues muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hemos visto, bueno, varios puntos de vista y eso es lo bueno de estos encuentros. Creo que Jorge quería intervenir y si queréis hacer alguna pregunta os ruego que seamos breves. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, sí. Virginia, Venga, primero agradecer, bueno, a ti personalmente por el esfuerzo que has hecho por tener esta charla hoy entre todos y entre todas. Y por supuesto a los que habéis ayudado un poco a aclararnos, que ya es la segunda charla que tenemos formativa sobre este tema en Fanpalambra. Y por supuesto agradecer a Juan Ruiz su presencia, a José Andrés, a Manolo, a todos los que habéis dado pues un poco de luz a este tema que tanto nos está creando controversia en la AMPA. Yo sinceramente cuando he oído a todos, por supuesto me voy aclarando cada día más, pero he sacado una serie de conclusiones que creo que sería bueno que todos tuviéramos después de pues, estas dos charlas formativas que hemos tenido, ¿no? Primero, el vacío legal que hay a nivel de, que es lo que más echamos de menos y que el otro día en la asamblea general anual de FAMPA que tuvimos a la de legal hicimos ver que nos hacía falta instrucciones sobre este tema. Es verdad que no nos dijo nada certero y muchos de los que estáis aquí estabais en esa asamblea. No nos aclaró si iban a salir instrucciones, con lo cual entendemos
que si salen van a salir tarde. Segundo, que este tipo de medidas como los filtros EPA, que está bien, pero seguro que es una medida complementaria a todo lo demás y es muy importante que esto lo tengamos claro. El resto de medidas, mascarillas, ventilación, lavado de manos, todo lo que, hasta los medidores estos de CO2 que ha apuntado Manolo, que en la otra charla nos lo insistieron mucho porque es importante saber esa cantidad de CO2, ese acúmulo, para saber cuándo hay que abrir las ventanas. Y estos sistemas, por lo visto, son mucho más baratos. No sé el precio exacto, pero son mucho más baratos. Y otra cosa que he visto importante es a nivel de financiación. Los ayuntamientos, como bien ha dicho Juan Ruiz, no tienen competencias para hacer inversión en los colegios. Entonces, es importante que se sepa que los ayuntamientos en este tema, aunque algunos creo que han tomado la medida de apoyar de alguna manera esto, no son competentes para inversión, solo para mantenimiento. Con lo cual, eso es importante porque hay muchos alcaldes y alcaldesas que sabemos que están presionados con este tema y es verdad que en principio no es su competencia. Entonces, eso me parece que como conclusión es importante. Y una cosa importante, importantísima yo diría, este tema no nos cree más controversia a la AMPA porque hay muchos ámbitos abiertos y que tampoco nos cree malestar por creer que tenemos desigualdad o que lo estamos haciendo mal con respecto a otras AMPAs, ¿no? Que han hecho un más esfuerzo o que han sido más hábiles o que han tenido más recursos en un momento dado. Eso lo veo importante, ¿no? Que esta medida es una medida más, se está llevando a cabo en algunos colegios, es verdad que los que han podido, porque han tenido el contexto, o porque lo han luchado, o por como queramos decir, pues muy bien, pero los que no puedan, que no se sientan mal, que no entiendan que esto es una obligación o que no se ha luchado lo suficiente desde el AMPA, o que había un padre que ha protestado, o que había una madre. Esto crea malestar en la AMPA y eso es lo último que yo creo que debería existir, ¿no? Entonces, desde FAMPA, yo creo que este tema ya no podemos hacer más. Las dos charlas, la otra está en YouTube, también colgada. Las dos charlas han sido con esta idea de las demandas que vemos de vosotros desde la Comisión de Salud y Bienestar, que es la que lleva Virginia, o desde la Comisión de Formación. Estamos intentando aclarar al máximo. Pero ya os digo que el único documento válido, como bien ha dicho Juan Ruiz, es este del Ministerio de Evaluación del Riesgo del COVID-19, que es la única referencia legal que tenemos y a partir de ahí es como se puede funcionar. Nada, agradecer a que estéis a todos y a todas esta mañana, que se nos ha hecho más larguilla de la cuenta, ¿no, Virginia? Pero bueno, que la idea era que aprovechéis este fin de semana, aunque lo hemos hecho rápido y tal, y aprovechar este fin de semana para poder aclarar con el frío que tenemos este tema. Muchas gracias. Bueno, Jorge, pues Jorge, me gusta. Sí, un segundo, perdona, Jorge. Esto, 22 euros. Exacto. No más, 22 euros. Exacto. O sea, no, que tampoco digan 80, 90, no, 22 euros. Manolo, que la UNED ha puesto, la Universidad a Distancia ha puesto este sistema como referente en todos sus temas presenciales. Porque tampoco, tener medidores de CO2 en espacios cerrados. Esto que tampoco digan, vale 80 sí vale, pero que uno de 22 euros sirve. Eso también lo digo. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. A mí me gustaría hacer un comentario sobre el tema de los técnicos de la Junta. El tema de que la legislación vaya despacio es muy importante para que no se cometan errores. Es verdad que los técnicos de la Junta están de acuerdo con el sistema de filtro EPA y no se ha hablado del tema de la percolación de filtro EPA, que tiene lugar cuando las partículas son muy grandes y no siguen un movimiento browniano, como es el caso de los aerosoles convencionales. Pero en el caso hipotético de que hubiese una percolación, que es un poro, que se suele dar cuando hay una gran turbiedad en la atmósfera que se está filtrando, la carga viral, aún así, es menor con respecto a posibles personas que estén contagiadas y tengan un gradiente de concentración viral a su alrededor considerable.
Entonces, es verdad que parece que la legislación va despacio, va en contra de los centros educativos, pero también hay que entender que desde la Junta de Andalucía, los técnicos de la Junta de Andalucía, tienen que tomar las decisiones despacio porque son decisiones de gran responsabilidad. Pero que se sepa que en principio, como todos los expertos indican, hay transmisión a través de aerosoles, los filtros EPA son dentro del proceso de eliminación del virus un elemento más, y es como una gran mascarilla que se colocaría en el aula, ¿no? Entonces, simplemente pues que se entienda esto. Y gracias a todos los ponentes y sobre todo a José Andrés, que me ha encantado su exposición. Muy buena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Que no te veo en el Me vídeo. llamo Enrique, no soy padre, estoy aquí porque un padre me ha invitado, trabajo en temas técnicos y simplemente quería añadir esto, que la gente muchas veces se siente desamparada porque no hay una legislación en la que apoyarse, pero hay que entender también que las tomas de decisiones pues son lentas porque conllevan una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Muchísimas Así que gracias. Enrique. Gracias De a nada. ti. Bueno, yo creo Hasta que luego. podemos ya darlo por terminado. Muchas gracias a todos. Esperamos que se hayan aclarado muchas dudas. Creo que sí, porque han sido muy ilustrativos y los ponentes han sido magníficos. Así que está grabado, esto está grabado y lo podemos compartir, lo vamos a compartir con las AMPAs que estén interesadas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y disfrutad del resto del día. Un saludo. Adiós. Adiós. Gracias. Saludos. Gracias a vosotros. Hasta luego.